Comenzamos con la última unidad del curso. En esta primera parte analizaremos el concepto de ecuaciones. Para comenzar con el concepto de ecuación, debemos recordar que se llama raíz de un polinomio al valor de la variable que anula a dicho polinomio. Así, si se desea calcular la raíz de un polinomio, basta con igualarlo a cero. Este proceso nos conduce a una ecuación que, dependiendo del grado del polinomio, así será el tipo de ecuación que debemos resolver. En el primer ejemplo que presento, el polinomio es de primer grado y por consiguiente la ecuación también lo es. Evidentemente las ecuaciones que pueden presentarse no serán tan simples. Por tal motivo les presento algunos ejemplos en los que debemos agrupar los términos con incógnitas y luego despejarla. En este segundo ejemplo, la dificultad es similar a la de la ecuación anterior. En el ejemplo 3 podrán observar que en la ecuación aparecen algunas operaciones ya analizadas en este curso y que debemos resolver para luego despejar la incógnita. Trataremos ahora de hallar la raíz de un polinomio de segundo grado. Este ejemplo presentado es el más sencillo, pues para hallar la raíz basta despejar x. Recuerden que toda raíz cuadrada presenta dos soluciones, positiva y negativa, por tal razón se encuentran dos raíces. De los ejemplos ya analizados, podrán observar que existe una estrecha relación entre el grado del polinomio con el número de sus raíces. Así, el grado del polinomio indica cuántas raíces tendrá. Se presenta otro ejemplo de ecuación de segundo grado, también incompleta. Para resolverla en este caso, basta con extraer factor común y aplicar la ley de anulación del producto. Para que un producto sea cero, algunos de los factores deben ser cero. Lo más general es que se presente calcular la raíz de un polinomio de segundo grado completo. Para ello, lo igualamos a cero y obtenemos una ecuación de segundo grado que la resolvemos aplicando la fórmula resolvente. Les propongo analizar un ejemplo. No podemos dejar de lado dos propiedades de las raíces de una ecuación de segundo grado. Estas propiedades nos permitirán deducir la fórmula de factoreo de un polinomio según sus raíces. Veamos estas propiedades primero con un ejemplo. Es el momento de demostrar las propiedades. Para demostrar la primera basta recordar que cada raíz se obtiene con la fórmula resolvente. Sumamos ambas raíces, cancelamos y simplificamos convenientemente.
En forma análoga, demostramos la propiedad correspondiente al producto de las raíces de una ecuación de segundo grado. Se ha aplicado el concepto de diferencia de cuadrados, se restó, se canceló y se simplificó convenientemente. Con las propiedades anteriores podemos encontrar la fórmula de factorización de un polinomio de segundo grado según sus raíces. Para ello, se parte del polinomio de segundo grado, se extrae factor común A, se aplican las propiedades y se culmina la demostración con la extracción de factor común por grupos. Aplicamos la fórmula anterior a un ejemplo concreto. Les propongo analizar otro ejemplo. Como en las ecuaciones de primer grado, las ecuaciones pueden presentarse con cierta dificultad. En este primer caso, vemos la necesidad de multiplicar polinomios y agrupar los términos en un miembro de la ecuación hasta llegar a una ecuación de segundo grado. En este segundo ejemplo se aplicó cuadrado de un binomio y nuevamente se trató de llegar a una ecuación de segundo grado. En determinadas situaciones nos encontramos con ecuaciones cuyas estructuras nos recuerdan a una ecuación de segundo grado, pero no lo son. Sin embargo, podemos hacer un cambio de variable para transformarlas en una ecuación de segundo grado. Este tipo de ecuaciones se denominan bicuadradas. Vuelvan a observar que la ecuación original es de cuarto grado y se obtuvieron 4 raíces. Les propongo analizar otro ejemplo de ecuación bicuadrada. Si se quiere hallar las raíces de un polinomio de grado superior a 2, se debe aplicar el teorema de Gauss. Este teorema nos indica que si el polinomio tiene raíces racionales de la forma p dividido q, entonces p es divisor del término independiente y q es divisor del coeficiente principal. Si bien parece complicado este teorema, acota la búsqueda de las raíces a un conjunto finito de posibles raíces. Una vez hallado este conjunto, se analiza cuál de esos valores hace cero al polinomio. Con esa primera raíz se baja el grado a la ecuación. La idea será siempre llegar a una ecuación cuadrática. Les propongo analizar un ejemplo. Se ha aplicado la regla de Ruffini para obtener el cociente, que es un polinomio de segundo grado. Se resuelve dicha ecuación y lo importante es observar que las dos raíces que se obtienen están en el conjunto de posibles raíces que hemos analizado anteriormente.
Generalizando la fórmula de factorización de un polinomio según sus raíces, demostrada anteriormente, es posible factorizar el polinomio dado con las raíces halladas. La expresión factorizada tendrá tantos factores como raíces tenga el polinomio. Les propongo analizar un segundo ejemplo de ecuación de grado superior a 2. Una vez halladas las raíces se factoriza el polinomio. Quiero destacar que, si el polinomio es de grado superior a 3, se deberán hallar por medio del teorema de Gauss las raíces necesarias que nos permitan ir bajando el grado a la ecuación hasta llegar a una ecuación de segundo grado. También es posible que se presente la necesidad de hallar las raíces de una expresión algebraica fraccionaria. Para ello se busca el valor que anule el numerador y pertenezca al dominio de dicha expresión, es decir, que no anule al denominador. Les propongo especialmente este ejemplo, pues, al hallar el valor que anula el numerador, vemos que el mismo no pertenece al dominio de la expresión. A este tipo de raíces se las denomina raíces extrañas y nos indica que el conjunto solución es vacío. Como en las ecuaciones vistas anteriormente, no siempre la ecuación fraccionaria está preparada para resolverla directamente. En el ejemplo que propongo, se debe igualar a 0 y resolver las operaciones que quedan, adición y sustracción, que ya hemos analizado en la unidad anterior. En este ejemplo, una vez realizadas las operaciones, nos queda por resolver una ecuación de primer grado. Les propongo un segundo ejemplo. No se olviden de calcular previamente el dominio de la ecuación. Es importante saber qué valores no puede tomar la incógnita. En este último ejemplo quiero exponer dos observaciones. Primero, al resolver una ecuación fraccionaria igualando a 0 el numerador, pueden obtener una ecuación de grado n. No siempre se llega a una ecuación de primer grado. Segundo, cuando se hallen las raíces, pueden obtener alguna o todas raíces que no pertenecen al dominio de la ecuación, raíces extrañas, que deben descartarse. Nos volvemos a encontrar en la segunda parte de la unidad 3.